cubriendo acciones en el mercado andino. Y bueno, nos acompaña también Josefina Valdivia, que está a cargo de lo que es renta fija internacional, también en Research en Credit Corp. Como ven, esto es un matriarcado, así que acá estamos más para comentar un poquito cómo es el outlook de nuestros mercados, en estos enfoques, en el fondo, por el lado de acciones en el tema andino y por el lado de renta fija internacional también Latinoamérica. Y la verdad es que nos gustaría empezar un poquito para dar un poquito de contexto en todo el tema de los eventos políticos que nos han tenido tan ocupados desde ya varios meses, sino años en el fondo de nuestra región. Porque el entorno político, especialmente en la región andina, que es donde vamos a abordar, digamos, la verdad es que no da tregua. Así que vamos a hacer un poquito un pantallazo. Bueno, para los que me conocen, yo soy argentina, pero estoy basada en Chile, así que vamos a empezar un poquito con lo que está pasando acá en Chile. La verdad que antes de empezar a discutir un poquito el grueso de lo que se está aprobando, lo que se está haciendo, me gustaría darles un poquito una visión de lo que son los plazos que estamos manejando en este proceso de redacción de la nueva Constitución, que es la mayor fuente de incertidumbre en el mercado local, ¿no? En particular, nosotros iniciamos el proceso de la nueva Constitución con la formación de 7 comisiones que iban a discutir las iniciativas. Estas comisiones tenían tiempo hasta el 29 de abril, en el fondo, para terminar el trabajo de las comisiones, pero inicialmente el 15 de febrero, en el fondo, habían entregado este reporte hacia el Pleno con las iniciativas que se habían aprobado por mayoría simple a nivel de las comisiones, que pasaban a ser votadas en el Pleno. Efectivamente en el Pleno tenían hasta el 6 de mayo para terminar las votaciones de estas iniciativas, y el quórum que se requiere ahora en el Pleno dentro de las votaciones es de 2/3. Entonces todas las iniciativas que efectivamente se aprueban por 2/3 ya pasan a formar parte del primer draft de la nueva Constitución, y aquellas que logran la mayoría simple pero no, en el fondo no alcanzan los 2/3 vuelven a la comisión para modificaciones y luego se vota nuevamente en el Pleno. Esto sería hasta el 6 de mayo, en el fondo, y probablemente iniciamos después un proceso de armonización, en el fondo, un proceso de comisión de armonización, en donde se define este primer draft de la Constitución que debiera terminar el 16 de mayo, en el fondo el 6 de mayo terminan las votaciones, el 16 de mayo termina este draft y pasa el proceso de la Comisión de Armonización, que es una comisión que está formada por 40 miembros, que lo que tiene como objetivo es revisar un poco cómo quedó conformada esta Constitución para evitar inconsistencias entre artículos que se aprobaron. Entonces, nosotros tuvimos varias charlas con constitucionalistas y el trabajo de la Comisión de Armonización efectivamente es más que bien un tema más estético que un cambio estructural, con lo cual el primer draft que tengamos a mediados de mayo va a ser algo bastante bueno como para sentar las bases de lo que se viene en ese sentido. Pero bueno, la Comisión de Armonización tiene que presentar el reporte final, en el fondo, el 13 de junio. Acá hay 2 columnas porque se han aplazado un poquito los plazos. Efectivamente, el proceso de votaciones en el Pleno se extendió más, entonces se modificaron algunos plazos y la columna de la versión 2 son los últimos plazos que se definieron. Entonces, como decíamos, la comisión tiene que presentar un reporte con las modificaciones, que sería el 13 de junio, y la votación tiene que hacerse hasta el 29 de junio de esas modificaciones que presentó la Comisión de Armonización, y finaliza el trabajo de la Convención Constitucional el 5 de julio. Con lo cual, el 5 de julio se termina todo este proceso y empieza el proceso de promulgación, de promoción de esta nueva Constitución para que se haga el plebiscito de salida el 4 de septiembre. El plebiscito de salida será obligatorio, y eso es importante porque en el caso de Chile, en general, en todas las elecciones, la elección con mayor nivel de participación que tuvimos fue la de Boric y no alcanzó el 50%, en torno a un 45%. Y ese es el porcentaje de gente que efectivamente vota. Ahora es obligatorio, con lo cual hay un nivel de incertidumbre mayor respecto a cómo se va a desempeñar este plebiscito de salida, porque hay gente que nunca ha votado y que no sabemos cuál es su tendencia en el fondo política. La verdad es que se ha hablado en algún momento de extender estos plazos, pero hay consenso dentro de los convencionalistas que no se va a extender, con lo cual esa discusión yo creo que ya está más que nada zanjada. ¿Qué es lo que pasó hasta ahora? Ya se aprobaron cerca de 265 artículos, ahí está la composición, ya son las comisiones, ¿no? Digamos, 66 de la forma de Estado y demás. La verdad es que
todo apunta a que vamos a tener una constitución maximalista. O sea, como decía, se aprobaron 265, la constitución actual de Chile tiene en torno a 150 artículos, la minimalista, que es la de Estados Unidos, tiene 7 artículos, y la de Colombia tiene 380. ¿Cuál es el problema de la constitución maximalista? Que muchas veces podría pisar el terreno de leyes específicas y por lo tanto requerir modificaciones en el corto plazo. Y nosotros hicimos, de hecho, un webinar el año pasado, ya cuando empezamos este proceso, y una de las cosas que nos comentaba este abogado constitucionalista es que cambios de manera periódica en la Constitución sí se relacionan con una inestabilidad política y social. Entonces, hay riesgos de tener una Constitución maximalista, pero ya estamos embarcados en eso y no hay manera de que esto salga de otra manera, porque ya se aprobaron, como decía, 265 artículos y falta todavía harto trabajo por parte de la Convención. La verdad es que nosotros inicialmente, cuando empezamos este proceso, hablábamos con clientes y decíamos, mira, la verdad es que se han aprobado algunas cosas, pero todavía no sabemos si esta constitución va a ser un cambio tan estructural en las reglas del juego. Efectivamente, con 265 artículos creemos que sí. O sea, lo que se está aprobando puntualmente son cosas muy estructurales, muy importantes de cambio en el fondo en las reglas del juego para Chile, y por lo tanto esa esperanza de moderación que teníamos inicialmente se apagó. Si pasamos a la otra slide, vamos a ver un poquito los artículos que efectivamente se aprobaron y por qué decimos que es un cambio bastante radical en las reglas del juego. En principio hablamos de un sistema bicameral asimétrico. ¿Qué quiere decir? Que se aprobó la creación de una Cámara Regional que reemplaza al Senado. Hoy por hoy Chile tiene 2 cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara del Senado, que trabajan como espejos, es decir, cualquier ley, cualquier proyecto pasa por ambas cámaras. Este bicameralismo asimétrico lo que alude es que vamos a tener una Cámara de Diputados como la conocemos, que va a tratar todas las leyes de carácter nacional y carácter regional, y una Cámara del Senado que solamente va a tener atribuciones para tratar leyes que impliquen temas regionales. Es decir, temas de interés nacional van a ser solamente tratadas por la Cámara de Diputados, y eso de alguna manera esconde un unicameralismo, según muchos partidarios de derecha, y sí creemos que si se suma el bicameralismo asimétrico con una reducción de los poderes presidenciales, claramente hay un riesgo de menores contrapesos en el poder político. Es un riesgo que hemos visto en Perú, en el fondo, una única Cámara con un sistema además semipresidencial, en el fondo sí tiene este tipo de riesgos, y por eso, digamos, claramente es algo que preocupa un poquito a algunos inversionistas. Otro tema importante es que se reconoce a Chile como un Estado plurinacional y pluricultural. ¿Qué implica esto? Que se reconoce la coexistencia de distintas naciones y pueblos dentro de un mismo Estado. Se alude más que nada al tema de las comunidades indígenas, pero además se le otorga el derecho de autonomía y autogobierno a partir de este reconocimiento de las instituciones y autoridades ancestrales. Esto es súper complejo. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos comunidades indígenas, digamos, especialmente en el sur, pero en distintas partes, no es que hay una región, digamos, cuando hablamos de un sistema, digamos, de plurinacional, o en Canadá además, hay como regiones específicas. Entonces, cuando uno habla de ejercer este autogobierno, no sabemos qué implica, digamos, para si van a tener, digamos, el derecho a un sistema ejecutivo, un sistema legislativo de justicia propio, si va a estar, digamos, solamente conformado a una cierta región, y cuál va a ser el nivel de soberanía sobre el territorio chileno. Entonces, hay mucha indefinición sobre esto, cómo se va a hacer la aplicabilidad de esto, y creemos que eso sí genera alto nivel de incertidumbre. Otro tema que también se aprobó, relacionado un poco a este tema del plurinacional, es que el Estado, digamos, de Chile pasa a ser de un Estado unitario a un Estado regional. ¿Y eso qué implica? Que se van a crear regiones que sean política, administrativamente y financieramente autónomas, que van a poder desarrollar derechos propios, van a poder dictar ordenanzas regionales, hablan hasta de crear empresas estatales. No hay mucha claridad si van a poder emitir deudas, si van a poder, cuál es el nivel específico de autonomía en el fondo financiero y legislativa que van a tener, pero sí se estipula la creación de estos organismos regionales, y creemos que eso claramente apunta a una descentralización fiscal,
pero que es muy complejo cuando uno tiene un presupuesto nacional y tiene distintas entidades que van a tomar decisiones en el fondo financieras sobre sus regiones que van a tener un impacto en un presupuesto nacional. Entonces, siempre se habla de que efectivamente tiene que generar el principio de solidaridad y coordinación, pero al final la implementación de esto, como sabemos, es bien compleja, ¿no? Entonces, creo que lo último para mencionar, así como grandes cambios como en la estructura, es el tema del pluralismo legal o interculturalidad, que ahí también apunta a tener un sistema legal para los pueblos indígenas que coexistirá en igualdad de condiciones con el sistema de justicia ordinario, y ahí dice que la ley va a tener mecanismos de coordinación, que se puede generar, digamos, apelar a la Corte Suprema, pero también este tema generó mucho ruido. Cuando ahora se está tratando específicamente todos los temas de materia más económica, ¿no? Entonces, si vamos a la otra slide, vamos a tener los artículos que están bajo discusión actualmente, y que se van a estar definiendo esta semana. Como dijimos, tenemos hasta el 6 de mayo en el fondo para que se terminen las votaciones. Estamos en un periodo muy definitorio, pero algunas de las propuestas que se están barajando son un poquito preocupantes, por lo menos desde el punto de vista del mercado de capitales. Estamos hablando del tema del Banco Central, que si bien digamos, mantiene la independencia del Banco Central, sí hay algunas iniciativas que de alguna manera podrían atentar un poquito con la independencia y la gobernabilidad del Banco Central, propone el nombramiento de 3 consejeros al mismo tiempo, acortar, digamos, reduce el periodo presidencial a 3 años. Es decir, hay ciertas cosas que generan un poquito de ruido y efectivamente hay que tener un poquito en el loop. Después hablamos de reducción del quórum de una reforma constitucional. La verdad que eso también es un riesgo porque de alguna manera atenta un poquito... digamos, la verdad es que la idea de tener quórums supermayoritarios es que fuerza un poquito el tema de llegar a acuerdos más amplios, ¿no? Entonces, claramente si tenemos un poquito de laxitud ahí, es un riesgo de que se puedan cambiar un poquito las reglas del juego de manera periódica, más pensando en que este va a ser una constitución, como decíamos, maximalista, que probablemente necesite modificaciones. Y otras cosas que se mencionaron es el tema de que el Estado va a tener dominio absoluto y exclusivo sobre la explotación de minas, y que van a ser, y el litio y otros minerales van a ser explotados por empresas estatales. Esto apunta un poquito a la nacionalización, el tema de la revisión de los acuerdos comerciales, el tema de los derechos de agua. Te diría que en términos de derechos de agua, apunta por prohibir explícitamente el tema de la privatización del agua y de sustituirla por permisos de uso que incluyan el consumo humano y otras actividades, priorizando un poquito este tema del consumo humano sobre las actividades productivas. Hoy por hoy, esto probablemente, no sabemos si esta forma o esta propuesta, pero que los derechos de agua como existen hoy van a cambiar, eso es básicamente muy probable. Entonces, esas son las propuestas que se están discutiendo, y a raíz de que efectivamente, cuando uno ve un poco estas propuestas, decimos cambiar el Estado unitario a un Estado regional, tema plurinacional, no son temas que estaban en la agenda de la gente cuando se inició este proceso. Recordemos que el proceso de la Constitución, de la nueva Constitución, se inició a partir de un acuerdo y un pacto político que se hizo en noviembre, en el medio de los estallidos sociales, en donde la gente abogaba mucho por temas de pensiones, temas de salud, de educación, mejor accesos, en el fondo, y estos temas que son mucho más estructurales en términos del sistema del gobierno no están dentro de esa agenda social, y por lo tanto parecería que la Convención tiene una agenda propia y que se ha desligado o se ha desmarcado un poco de las iniciativas que propuso de hecho en muchos ciudadanos. Entonces, con eso vemos que la opción de rechazo, en la próxima slide vamos a ver un poquito cómo ha sido la evolución en las encuestas por el plebiscito de salida. De vuelta, este es un nivel de incertidumbre alto porque sabemos que el plebiscito es obligatorio y por lo tanto hay mucha gente que no tenemos rastreo o data como para ver cómo va a ser su percepción, pero bueno, las encuestas indican que hoy por hoy el rechazo está ganando, cosa que era impensable porque la Constitución de 1980 era la Constitución de Pinochet, en el fondo. Rechazar esta Constitución era ratificar un poquito todo el proceso, en el fondo, y de Pinochet para muchos, y por lo tanto era muy poco probable que esta opción se rechazara inicialmente, pero ha ido ganando fuerza. Hoy por hoy la opción de rechazo está en torno al 40%, por encima del 40%, y sí hay que destacar que también el nivel de indecisos es bien alto.
Entonces todavía la verdad es que no se puede predecir nada, pero sí ha ganado un poco de fuerza esta opción. Y las razones por las que la gente rechaza es porque claramente se ha desmarcado un poquito de lo que de las preocupaciones actuales y genera mucho ruido algunas de las normas que parecen de alguna manera sistemas que no están probados, ¿no? Como mezclar un poquito un sistema con otro. En el caso del apruebo, como decíamos, al final es gente que busca un cambio un poquito más estructural en las reglas del juego. Ahora, lo que sí es importante entender es que hoy por hoy la Constitución, lo que está definido es que si esto se rechaza, no, hoy por hoy queda válida, o sea, se sigue con vigencia la Constitución de 1980, que se hizo modificaciones, pero sigue la actual Constitución en vigencia. Y no hay una tercera alternativa. Se ha barajado bastante, digamos, se ha hablado bastante de proponer una tercera vía. La mayoría de las personas dentro de las encuestas indica que ellos preferirían volver a iniciar un proceso constitucional, lo que implicaría que vamos a tener dos o 3 años nuevamente con este nivel de incertidumbre. Pero bueno, creemos que acercándonos un poquito a la fecha del plebiscito, que es el 4 de septiembre, probablemente vamos a tener un poquito más claridad de cuáles van a ser las alternativas, si es que va a haber una tercera alternativa para poder, de alguna manera, tener un plan B frente al rechazo, ¿no? Bueno, yendo un poquito a la última slide en el caso de Chile, a mí lo que me pasa un poquito sí, la de la encuesta de la siguiente, es que además de todo este tema proceso constitucional, la anterior slide, la popularidad del gobierno de Boric ha ido bajando de manera súper fuerte, ¿no? Y esto ha sido mencionado en varios foros. En el fondo, cuando uno ve las gráficas y los compara con el gobierno de Bachelet y el gobierno de Piñera, siempre hay una especie de luna de miel, ¿no? En los primeros meses de gobierno, donde tenés un nivel de popularidad más alto. Boric lleva menos de 2 meses y ya está, digamos, el nivel de desaprobación está más alto que el nivel de aprobación. Esto es histórico, nunca había pasado antes. Y ahí las causas son múltiples, creemos nosotros. En principio, las expectativas con las que llegó el gobierno fueron muy altas. Sabemos que había un nivel de polarización muy alta en las últimas elecciones, pero sí él moderó mucho el discurso y creo que la expectativa de la gente post-estallido social con este proceso de reformas constitucionales estaba, digamos, muy alta y en los primeros meses de gobierno con una inflación al alza han generado un poco de decepción. Volviendo al tema de la inflación es súper relevante, no solamente está golpeando a Chile, sino también a la popularidad de los gobiernos en Colombia y en Perú, ha sido algo bastante transversal, y la verdad es que el gobierno inicialmente había propuesto rechazar la opción de quinto retiro previsional, porque la gente dice, bueno, tengo una inflación enorme, si me dan un poco, siempre el tema de los retiros previsionales son un aliciente y en general tienen un impacto positivo en la popularidad, digamos, o en la gente que los recibe, y por lo tanto el gobierno, a diferencia, digamos, Gabriel Boric, a diferencia de la postura que tuvo durante el gobierno de Sebastián Piñera, rechazó este quinto retiro de ahorros previsionales y después propuso una nueva un poquito más acotado, pero al final se terminaron rechazando ambas propuestas. Entonces yo creo que eso también le jugó en contra en términos de la popularidad, aunque esto no está capturado en esta encuesta porque es la del 17, digamos, es la de la semana pasada de abril y esto se rechazó hace unos días, pero la percepción es que es un presidente que está un poco ausente, que efectivamente no resuelve los problemas hoy contingentes como la inflación y la seguridad, y que además tiene poca muñeco político con el gobierno, muñeca política, es decir, tiene poco nivel de negociación. Y en un Congreso, perdón, que está tan dividido y tan segmentado, es muy importante que sea hábil políticamente, porque si no, efectivamente muchas de las propuestas que quiera llevar adelante van a quedar en la nada. Entonces, esta poca muñeca política y este poco diálogo con el Congreso también les juega en contra. Y claramente hay una correlación importante entre la popularidad de la convención y la popularidad de Boric, porque Boric siempre apoyó este proceso de constitución, de la redacción de una nueva constitución, y creemos que tiene algún impacto en su popularidad. Yendo un poquito a los sectores que podrían estar más impactados por estas propuestas, estos artículos que se están aprobando en la Constitución, claramente minería y utilities, y algo en el caso de celulosa. Celulosa, la verdad es que hablamos mucho del tema de los bosques en el sur, en la parte que está más afectada por los conflictos con las comunidades indígenas. Es poco la exposición que tienen directa en el fondo. Creemos que igual están bastante diversificados los bosques, por lo tanto, digamos,
creemos que el impacto podría ser menor, pero sí ha generado algo de ruido y muchos inversionistas nos han preguntado. Y el resto de los sectores yo creo que es más relacionado a un tema más de proyecciones de inversión, mayor inestabilidad, en el fondo niveles de tasa probablemente más altas, y obviamente el tema de las reformas de pensiones que afecta el mercado de capitales como un todo, ¿no? Bueno, si vamos al tema de Colombia, bueno, la verdad que las elecciones en Colombia van a ser y van a seguir siendo el principal tema. Y tras las elecciones del Congreso, que fue el 22 de marzo, y las primarias presidenciales, la situación todavía se ve bastante incierta, en el fondo en el outcome, ¿no? La verdad que la polarización, al igual que en Chile y al igual que en Perú, parece que se ha adueñado de las presidenciales en Colombia. La verdad es que sí vemos que el candidato de izquierda, en el fondo, Gustavo Petro, está liderando las encuestas con un promedio de apoyo o de intención de voto en torno al 35%, y está seguido por Federico Gutiérrez, que es el candidato de centro derecha, que está en torno a un 25%, ¿no? La verdad es que los escenarios de la segunda vuelta, como decía, sí mantienen un nivel de polarización bastante alto. Estamos hablando en la última encuesta de un 40-43, en el fondo entre Petro y Gutiérrez, y la verdad es que es súper difícil anticipar qué es lo que va a pasar. Hay que seguir viendo. Ahí hablábamos el día de ayer con parte del equipo, decíamos qué puede pasar para dar vuelta de un lado al otro, porque en el caso de Chile, por ejemplo, Boric había moderado el discurso y eso le había generado una mayor tracción entre la gente de centro. Acá la percepción de que por el carácter en el fondo de Petro, por la historia de Petro, no sé si es tan creíble una moderación, y por lo tanto pareciera que Federico Gutiérrez es quien puede en el fondo tratar de moverse un poquito para capturar ese centro, tiene más margen de maniobra, pero es súper complicado ver, todavía faltan 5 semanas para las elecciones en el fondo de primera vuelta, así que yo creo que hay que seguir monitoreando un poquito las noticias y cómo vienen los temas. Nosotros vamos a ahondar un poquito lo que son las propuestas de Gustavo Petro, porque obviamente es lo que más preocupa a los inversionistas, y en términos generales te diría que su objetivo, digamos, es llevar a cabo una reforma fiscal en torno del 5% del PIB, que claramente es una reforma bien agresiva, y también está hablando de un cambio en el sistema estructural de pensiones para financiar este mayor gasto público, ¿no? Lo que sí que vemos como algo positivo en el sentido, digamos, de incertidumbre que golpea un poco a Chile y que en algún punto aparece también a veces en las discusiones en Perú, es que Petro sí dijo que no va a haber un cambio constitucional, y el equipo económico en general se ha mostrado en el fondo con ganas o con el speech, en el fondo, con un discurso de cierta gradualidad en los cambios, ¿no? Que efectivamente si se plantean cambios debieran ser algo más graduales, y por otro lado el Congreso, luego de las elecciones de marzo, va a seguir bien fragmentado, y significa que el próximo gobierno, salga quien salga, va a tener que negociar para poder aprobar reformas, ¿no? Y esto es un contrapeso interesante y bueno en el fondo para Colombia. Yendo un poquito al tema de la transición energética, que ayer tuvimos un webinar con María Fernanda Suárez, la verdad, súper interesante. Bueno, hablamos justamente de este tema de la transición energética y lo importante que es para Colombia, especialmente pensando que en lo que se refiere a las reservas de petróleo, sí se han mantenido en torno a los 6 años, pero si uno ve las reservas de gas han ido cayendo de manera muy fuerte. Estamos hablando que hace 10 años tenían 14 años de reservas y ahora está en torno a 7, con lo cual las necesidades energéticas van a seguir siendo un tema. Y en particular lo que está proponiendo Petro es que no se permitirá la exploración de yacimientos no convencionales, que se detendrán los proyectos pilotos de fracking, que se detendrá el desarrollo de yacimientos offshore, y el tema de que no se otorgarán nuevas licencias para los hidrocarburos, ¿no? También mencionó el tema de la no construcción de grandes centrales hidroeléctricas, bueno, alrededor de todo el lío de Hidroituango y demás. ¿Cuándo esto es real? ¿Cuándo esto es implementable? Creo que más allá de las propuestas es la mayor preocupación. A ver, hay algunas cosas, bueno, una de las cosas que también se mencionó es que todo lo que son las reservas actuales de fósiles, de combustibles fósiles, se debieran destinar al consumo interno. Hay algunas cosas que es difícil en el fondo que se implementen. Ahí mencionaba el día de ayer María Fernanda que claro, en el fondo si uno quisiese destinar todo lo que es la producción de petróleo al mercado interno, ¿no? En general Colombia exporta la mitad, ¿no?
digamos, no se puede almacenar el petróleo, ¿no? Y entonces, y prender y apagar un pozo petrolero no es tan fácil, entonces no es tan fácil de implementar. Hoy por hoy hay una institucionalidad que es vigente, o sea, los contratos vigentes debieran mantenerse en firme, con lo cual hay que ver si en esta propuesta, con este Congreso dividido y demás, se puede llevar a cabo alguna de las cosas que propone, pero bueno, es algo que va a seguir bien, hay que seguir bien de cerca porque tiene un impacto importante, no solamente a nivel inversión, sino también en las cuentas fiscales en el Fondo de Colombia, ¿no? Pero bueno, ahí les voy a dejar de pronto el link del webinar que hicimos ayer, si quieren ahondar en ese tema que es súper interesante. Bueno, el tema de la reforma del sistema de pensiones, me parece ya es un karma en el fondo para la región, lo estamos enfrentando acá en Chile. Bueno, el modelo que se propone es un modelo que combina un poquito un sistema público de reparto y un sistema privado de ahorro individual. Estamos hablando de 3 pilares, un pilar básico solidario con un bono pensional no contributivo garantizado y un pilar contributivo que es para todos los trabajadores que sobre la base de los primeros 4 sueldos mínimos que aporten esa plata a este sistema público para asegurar esta pensión básica digamos, a toda la población. Y el pilar voluntario, que es que sí, digamos, aquellos trabajadores que reciban más de 4 salarios mínimos pueden elegir dónde es excedente de plata, dónde lo pueden destinar, ¿no? Y eso sería el pilar más de ahorro voluntario. Después está una preocupación importante, volviendo al tema de cuánto de estos cambios pueden implementar, ¿no? Que él dijo que sí quería implementar una emergencia económica para enfrentar el tema de la pandemia, y ahí, bueno, ahí, claro, se abre mucho y se presta mucho para especulaciones porque este decreto permite, digamos, por un periodo de 30 días o de 90 días promulgar varias leyes que podrían generar cambios, y claro, y siempre hay mecanismos para evitarlo, en el fondo está la Corte Constitucional y demás, pero entre que se tratan y demás hay una especie de meses que podría estar vigente estos decretos y es una preocupación. El tema de la dependencia del Banco Central vuelve a surgir y los aranceles a las importaciones y demás y renovación de los tribunales de libre comercio. Esas son algunas de las propuestas de Gustavo Petro, como decíamos, todavía es preliminar, hay que ver, digamos, en el caso de Boric, digamos, en Chile, el programa económico entre la primera y la segunda vuelta cambió de manera más importante y radical, hay que ver cómo evoluciona esto también. Así que, bueno, por el lado de los riesgos, un poquito, acá nosotros hicimos un cuadro en donde pusimos en las acciones que están, digamos, listadas dentro de la bolsa, cuáles son los que tienen el mayor porcentaje de ingresos en Colombia, y también a nivel cualitativo cuáles son el riesgo político, en el fondo, que nosotros le atribuimos. Y la verdad es que, digamos, claramente el sector de energía y de gas es el más afectado, ¿no? Y eso, pero sí hay acciones interesantes, el sector digamos, de cementeras, en el fondo, algunas utilities que efectivamente tienen poco riesgo político y creemos que son acciones interesantes. Entonces, yo creo que lo importante cuando uno avanza en estos procesos es distinguir cuáles son los sectores que realmente pueden estar un poquito safe haven dentro de estos procesos de cambio político. Así que, yendo un poquito a Perú, bueno, en Perú, la verdad que estamos en el medio de que el Congreso, estas interpelaciones en el fondo y censuras contra ministros del Estado, ¿no? La verdad es que el día de ayer, de hecho, se presentó una moción para interpelar a la ministra de Trabajo, y esto se va a ser tratado el 28 de abril con otras interpelaciones al primer ministro, al ministro del Interior y al ministro de Energía y Minas. La verdad es que efectivamente, digamos, un poco lo que se le critica digamos, al gobierno de Castillo es la mala elección de estos ministros. Ha tenido muchísimos problemas con el gabinete. Ha habido 4 gabinetes distintos en 7 meses y, digamos, a raíz de estas interpelaciones que se van a tratar la próxima semana, sí se está rumoreando que Castillo va a mostrar, digamos, va a presentar nuevamente un nuevo gabinete con personas un poquito más idóneas. También en medio están los actos de posibles actos de corrupción de funcionarios designados por el presidente, incluso algunos de sus familiares. Es decir, todo este tema, la verdad es que ha mermado mucho el apoyo, digamos, de Castillo. Y por otro lado, sí vemos que la moción o la opción de vacancia está también tomando fuerza. O sea, el Congreso debatió y votó la segunda moción de vacancia contra el presidente. Y en este caso, si bien no obtuvo el 77% de los votos que se requería para
para efectivamente aprobar la vacancia, sí obtuvo el 42, que es un número mucho mayor al que tuvo en la primera moción de vacancia, en donde ni siquiera se admitió para debate porque había conseguido menos del 35%. Entonces, claramente esto está tomando fuerza, algunos dicen que tienen las horas contadas, pero vamos a ver cómo evoluciona el tema del nuevo gabinete. Al igual que en Chile, al igual que en Colombia, creemos que en Perú el tema de la inflación y los altos costos de los combustibles en general están generando conflictos sociales importantes. De hecho, los transportistas de carga pesada iniciaron la semana pasada un paro nacional solicitando medidas que mitiguen el alza en los combustibles. Después se alzaron también los gremios de los agricultores y transportistas por el tema de los fertilizantes. Y la verdad es que el gobierno no ha tenido un buen manejo de los conflictos sociales, no ha podido implementar de manera efectiva medidas para evitar el alza. Dicho esto, en ninguno de los tres gobiernos, en el fondo, o sea, en ninguno de los mercados, creo que este es un tema que va más allá de Perú, probablemente también es algo que está impactando al gobierno de Boric en algún minuto, y en el caso de Colombia sí creemos que también hay un pasivo que se le está pasando al gobierno por este tema del alza de los precios. Bueno, la verdad es que en general el tema de los conflictos en torno a las minerías, a estos conflictos sociales se sigue sumando conflictos importantes de comunidades alrededor de las operaciones mineras. Recordemos que hay dos, Guajone y Las Bambas, que están intervenidas hoy, que son muy importantes para la producción en Perú. Así que este tema sigue siendo súper relevante y que también explica el por qué, en el fondo, la aprobación del gobierno está en niveles tan bajos, ¿no? Bueno, como decía, el común denominador para mí entre los tres mercados son el tema de la polarización política, la alta inflación que está afectando la aprobación de los gobiernos y en general un conflicto entre Congreso y Ejecutivo que se vislumbra bien complejo, ¿no? En términos relativos, yo creo que Colombia y Chile enfrentan el mayor nivel de incertidumbre. Te diría que Colombia, hoy por hoy, digamos, con las elecciones presidenciales tan ajustadas, claramente es donde vamos a estar el foco, mientras que en el caso de Chile hay que esperar a septiembre para ver qué pasa con el plebiscito y es como un cuento en donde puede variar un poquito semana a semana, ¿no? Pero en el caso de Colombia, yo creo que estamos más prontos a tener este evento que podría generar un impacto irrelevante en nuestros mercados, con lo cual es donde vamos a poner el foco en el fondo. Así que yendo un poquito a los mercados, la verdad es que los mercados parecen no hacer mecha de todos estos temas que estamos conversando, o sea, son temas bien importantes en el fondo, porque si vemos un poquito las rentabilidades, la verdad es que los mercados en la región andina en particular y también en la TAM, ¿no? Han estado muy por encima de lo que han performado otros mercados. Esto se debe básicamente al tema del alza de los commodities y ahí quiero, que si vamos al próximo slide, ahí quiero distinguir un poquito o quiero hacer una distinción entre lo que es mito y realidad. Efectivamente, los mercados andinos han rentado doble dígito en lo que va del año, digamos, la rentabilidad ha sido súper buena, pero la verdad que han estado concentrados en pocas acciones. Si uno ve, por ejemplo, la composición sectorial de los tres mercados, estos están muy expuestos a lo que es minería y bancos, que son dos sectores que han tenido drivers particulares específicos muy potentes. En el caso de Perú, por ejemplo, vemos que Credicorp representa un 23% del índice, Buenaventura un 13%, y si sumamos IFS, que bueno, otro banco, y Sauden, ya tenemos explicado más del 50% del mercado, en el fondo. En Colombia pasa algo similar con dos acciones, que son Ecopetrol y Bancolombia, que entre las dos representan más del 40% del COCAP. Y en el caso de Chile, la situación del sector bancario como un todo, entre los tres bancos, en Santander, Chile, BCI, Itaú, pesan cerca del 27%, y después tenemos a Soki que pesa un 16%, con lo cual si sumamos esto también tenemos más del 40% del mercado explicado. Y este es un gráfico de attribution, es decir, esto es, digamos, la rentabilidad pero ponderada por su weight en el fondo. Entonces, en el caso de Chile esto está en moneda local, en el caso de Chile la bolsa rentó 15% en lo que va del año, y vemos que 7.5 en realidad ese 15% lo explica básicamente Sokimich, y después si sumamos a Banco de Chile y Banco Santander ya tenemos básicamente el 80-90% de esa rentabilidad. De hecho, casi el 100%. En el caso de Perú, algo similar. Perú rentó cerca de un 10%, Buenaventura y Credicorp ya te
explican un 6%, y después otras mineras como Sauden, digamos, digamos, claramente ya tenés más del 60% de esa rentabilidad explicada por 3 acciones, y en el caso de Colombia, bueno, básicamente rentó un 13% y ya Ecopetrol rentó cerca de un 6% y Bancolombia en el fondo otro 6%, o sea que la verdad es que se explica por estas dos acciones. Entonces, lo que quiero decir es que este rally se ve súper positivo, pero en realidad fueron 2 o 3 acciones que explican este rally, y como decía, eran drivers muy interesantes que estaban jugándose en estos dos sectores, y por lo tanto, cuando uno ve el resto de las acciones que están más linkeadas a temas de factor político o temas de demanda interna, en el fondo desaceleración, digamos, de demanda interna, que es el riesgo que se viene ahora, no han performeado muy bien. Entonces hay que hacer un buen stock picking en estos mercados, o obviamente alinearse al índice cuando uno ve una ponderación tan fuerte en sectores que están bien posicionados hacia adelante. Si vamos un poquito hacia adelante, vemos que en términos de valorizaciones, sí este rally ha generado que la brecha, en el fondo, de descuento en Perú y en Colombia se achicara un poco. Pero en el caso de Chile, Chile era un mercado que venía mucho más descontado y que solía transar a múltiplos más altos también. Con lo cual, el gap todavía en Chile es muy alto. La pregunta es si este gap se va a achicar. Nosotros creemos que no, en el fondo, porque como te decía, la historia de Chile en términos de múltiplos históricos es muy distinta de la que vamos a enfrentar ahora, con Chile cambiando un poquito las reglas del juego. Entonces, no necesariamente el tema de valuation va a ser algo que impulse un poquito más al sector chileno o al mercado chileno por sobre al peruano y al colombiano. Si vemos la próxima slide, ahí vamos a ver un poquito cómo lo que les mencionaba, ¿no? Acá se hace más evidente cómo efectivamente tanto Colombia como Perú se están acercando un poquito más en términos de versaciones a la media, cuando en el caso de Chile todavía sigue un poco por detrás. Yendo a la próxima slide. Bueno, hablando un poquito de flujos, ¿qué es lo que ha impulsado? Como te decía, el sector minero y el sector de bancos ha impulsado mucho la rentabilidad de los índices, pero ¿quiénes han comprado estas acciones? La verdad es que el flujo extranjero ha sido bastante potente, especialmente en el caso de Chile. Hemos visto mucha entrada de flujo extranjero, también por un tipo de cambio, en el fondo una rentabilidad, buscando una rentabilidad de dólares. Todas estas monedas también se han apreciado por un alza del cobre importante. Entonces, buscando este tema de la oportunidad y un carry positivo, en el fondo por el lado de tasas en general, vieron que los activos chilenos están bien interesantes, y creo que en particular hemos visto que el apetito de compra ha sido por los extranjeros. Las AFPs, en el caso de Chile, efectivamente mostraron un alza en términos de compras netas en marzo, pero la verdad es que esto es un poquito misleading porque fue puntual en algunas acciones. En general, el sesgo, digamos, de las AFPs en el mercado chileno sigue siendo vendedor, y de hecho un cliente me preguntaba hace unos días por qué, digamos, dado que el rechazo está aumentando, en el fondo tracción está ganando fuerza, y que adicionalmente se rechazó el quinto retiro de ahorros previsionales, que era un evento importante para el mercado de capitales, la bolsa chilena no reaccionó tan fuerte frente a esas noticias. Y la verdad es porque las AFP siguen con un sesgo bien vendedor, y todavía hay una probabilidad, diría, del 50% que se apruebe esta Constitución, que tiene reformas muy, muy radicales. Entonces, creemos que después de este rally, en el fondo, podemos seguir viendo que los extranjeros ahora están empezando a mirar el mercado con un poquito más de cautela, porque ya hay un draft más definido, se están informando un poco más de lo que está pasando en Chile, y por lo tanto, sin el apetito comprador de los extranjeros y con una AFP más vendedora, probablemente vamos a ver algo más de presión. En el caso de Perú, la verdad que los locales han sido más supportive en el fondo de la bolsa local, especialmente el institucional local, tal vez acostumbrados a manejar el riesgo político, pero también ha habido compras de extranjeros, especialmente de estos grandes nombres. En el fondo BAP, en general el sector bancario ha mostrado resultados superiores a los esperados, y creo que también el flujo extranjero estuvo presente, pero siempre en estos papeles un poquito más líquidos y más fuerte, que justamente estaban con buenos ojos. En el caso de Colombia hemos visto que las AFPs han estado vendedoras, pero la realidad es que esto se explica por las tender offers sobre Grupo Sura y Nutresa. Las AFPs hoy por hoy no tienen prácticamente nada de esas dos acciones y han sido las que han desinvertido, pero sí ha habido compra tanto de extranjeros como de AFPs en Ecopetrol y en Bancolombia, que han sido las dos acciones que han andado bien en el mercado colombiano. ¿Qué esperamos hacia adelante? Yo creo que
en términos, digamos, de flujo local, yo creo que las AFPs van a seguir con un sesgo un poquito más de cautela, especialmente pensando en Chile y en Colombia, este tema de los eventos por el entorno político. Y lo que estamos viendo en el caso de Perú es que sí se está haciendo algo de toma de utilidades también. Así que creemos que va a seguir con un sesgo un poquito más vendedor. Siguiendo a la próxima slide. Bueno, acá el tema de las utilidades me parece importante destacar que las utilidades siguen batiendo récords, es decir, nosotros con un alza del precio tan fuerte en los commodities, en el caso, digamos, de Colombia impacta mucho el tema del petróleo, en el caso de Chile y Perú el tema del cobre, pero también el tema del litio. Si vemos digamos, en general los bancos han andado muy bien, con una recuperación de ROAE bastante importante, a pesar de que efectivamente en algunos, como en el caso de Colombia, de Chile, los retiros previsionales podrían haber afectado un poquito la generación de cartera, igual están con una convergencia en términos de rentabilidades buena. Te diría que, sin embargo, esto, la verdad es que no sé si es un driver tan importante, digamos, lo fue a principio, digamos, de año para el sector bancario y minero, pero hacia adelante creemos que el tema político va a empezar a sopesar un poquito más. Allá, haciendo un poquito a la próxima slide, acá quería hacer un recordatorio un poquito de las fechas relevantes para cada mercado. Entonces, el 5 de julio, en el caso de Chile, se cumple el plazo para la redacción de la nueva Constitución. El 4 de septiembre, en el fondo, es el plebiscito de salida, es el día de mi cumpleaños, así que vamos a ver si es buena suerte o no. Y bueno, y yo creo que como lo mencioné, en el caso de Chile estaremos transitando un periodo un poquito escabroso, ¿no? Para la bolsa local, porque ya podemos ver algo de toma de utilidades, las AFP siguen consejo vendedor y el tema político va a empezar a ganar fuerza ahora que ya vamos a tener el primer draft de la Constitución. La bolsa sigue descontada, pero no necesariamente eso es un driver, dado que, como te decía, igual las tasas de descuento, en el fondo, el riesgo país ha ido al alza, entonces el múltiplo histórico no tiene por qué ser la media de lo que se viene hacia el futuro, y en general el fuerte crecimiento de las utilidades corporativas es algo que al final venimos viendo durante todo el año anterior, y no necesariamente ha sido algo que digamos, los inversionistas miran solamente, ¿no? Tiene que ser digamos, al final un combo entre varias cosas. En el caso de Perú, bueno, las fechas más relevantes son abril-mayo, que va a ser la votación en el Congreso para un efecto retiro previsional, y también la interpelación de los ministros, como mencionábamos, que va a ser probablemente la próxima semana, y después el 7 de octubre tenemos elecciones regionales y municipales. En términos del riesgo político, la verdad es que sigue intenso, al final ha estado un poco intermitente las tensiones en el entorno político, pero no es nuevo en el fondo, hemos vivido con esto bastante tiempo, entonces lo que creemos que va a ponderar un poquito más es la perspectiva respecto a lo que va a pasar con los precios de los commodities, a los drivers en términos de las compañías, cómo se vienen los resultados financieros, y al final como te decía, las AFPs en general han estado bastante compradoras en la bolsa local y creemos que puede haber algo de toma de utilidades. Entonces sí estamos un poquito más de cautela y en el caso de Colombia están las elecciones presidenciales, ¿no? El 29 de mayo está la elección primera vuelta, el 19 de junio segunda vuelta presidencial. Creemos que hay varios eventos que de alguna manera marcaron un poco la tendencia del año pasado, los que vimos el tema del tender offer. Hoy por hoy el mayor evento importante que queda hacia adelante es el tema de una posible aumento de capital por petróleo, pero la verdad es que el riesgo de overhang por ese deal se ha disminuido dado los precios tan altos del precio del petróleo y muchos ya consideran que esto no va a pasar, ¿no? En términos de la recuperación de resultados, seguimos viendo que tanto bancos como las compañías de cementos han tenido buen performance y van a seguir con buenos resultados. Al final, resultados no es un problema, o sea, en general los tres países vamos a tener crecimientos interesantes. Y otra cosa que está empezando a tomar un poquito de fuerza, especialmente en este momento, es el tema de la entrega de los dividendos. Pero el riesgo político es bastante alto y con lo cual sí estamos un poco más cautos para los próximos 6 meses en el caso de Colombia. La verdad que creemos que sí se va a desacelerar este rally que hemos visto. De hecho, si uno ve cómo ha sido abril ha sido, digamos, hemos tenido rentabilidades negativas en los tres países, un poco en línea con este sentimiento de que es momento de hacer toma de utilidades y ya el factor político va a empezar a tomar un poquito más de fuerza. Yendo un poquito a la estrategia, la próxima slide.
La verdad es que en general estamos con una estrategia bastante selectiva en los tres países. Una de las preguntas que me hicieron es, digamos, la verdad que, como decíamos, commodities, bancos han estado súper bien, súper sólidos en general en los tres países, y si es un momento de hacer un cambio en el portafolio de la estrategia. La verdad es que creemos que no, porque van a seguir siendo los sectores que van a seguir impulsando muchos de los resultados y que además, en particular, el sector de bancos tiene menos riesgos regulatorios que otros sectores. Eh, por lo cual, nosotros no vemos un cambio tan estructural dentro de las posiciones de las carteras en relación a estos sectores, pero sí de pronto hacer un stock picking distinto, es decir, algunas acciones que han corrido, tratar de bajarlas y empezar a meter otras dentro del mismo sector que se ven un poquito más descontadas. Y así nos pasa un poquito en el caso de Chile, en donde vemos que un Banco Santander, un banco, digamos, Banco de Chile, tienen un ROAE, el fondo que está mostrando por encima del 20%, una cosa impresionante, y BCI de pronto es un banco que tiene una convergencia de ROE un poquito más baja, pero sí está mucho más descontado. Entonces creemos que de pronto en el caso de Chile sí vale la pena exponerse a bancos un poquito más descontados desde el punto de vista de valuation, que además en el caso de Chile se beneficia mucho de la inflación. Recuerden que en general por cómo está compuesto el balance, un aumento en la inflación le pega muy fuerte en las utilidades. Sí, esto se ve en parte compensado por el ciclo de tasas, ¿no? Que te genera compresiones en los NIMs, en los bancos, pero la verdad es que el efecto de inflación sobrepasa eso. Y estamos viendo carteras en particular muy sanas. Crecimiento de las carteras un poquito más moderado, te diría, porque obviamente ha sido bastante, en el caso de la cartera de consumo, nosotros teníamos los retiros de ahorros tradicionales en Chile que han moderado un poquito el crecimiento ahí, pero sí están tomando un poquito más de impulso lo que es la cartera de consumo y comercial, y la hipotecaria está desacelerándose un poquito. En total esperamos un crecimiento para la industria en el caso de bancos de Chile del 6%, pero como decía, más allá del crecimiento en los loans, el efecto de inflación está siendo muy potente y BCI también se beneficia de eso. En el caso de CMPC, digamos, dentro de commodities tenemos a Sokimich. Sokimich representa un 16%. Entonces, nosotros igual recomendamos tener una posición un poquito más neutral en esa acción, porque la verdad que las utilidades se vienen muy, muy buenas en el caso de Sokimich. Y por otro lado, también si uno se lo compara en términos de múltiplos con otras acciones del sector de litio, sí se ve descontada todavía. Sin embargo, creemos que el sector de celulosa está muy, muy castigado. Creemos por un tema más cercano al tema de flujos, pero los precios de la celulosa también han ido al alza y van a tener buenos resultados este año. Así que nosotros estamos poniendo como top picks a celulosa, a CMPC dentro de celulosa y BCI dentro de bancos. Si nos vamos a Perú, bueno, como te decía, la estrategia es más bien defensiva, creemos que hay un poquito más de fricción, no dejar, digamos, mantener nuestra exposición en el caso de minería. La verdad es que en el caso de minería nosotros creemos que tanto Cerro Verde como Buenaventura son acciones que están un poquito más priceadas y que están con menos espacio para seguir subiendo, pero sí en el caso de Minsur nos parece que la iniciación de lo que es mina justa va a generar un crecimiento muy fuerte, digamos, más del 30% en la EBITDA este año a año, y además tanto las perspectivas de estaño como de cobre en términos de precios se mantienen muy fuertes. Entonces creemos que es una buena manera de exponerte al sector de minería en una acción donde no está todo priceado. Según nuestro precio objetivo, nosotros esperamos un retorno para esta acción en torno a un 20%, que nos parece bastante interesante. En el caso de los sectores un poquito más en la línea de defensivos, ahí nos colocamos un poquito en InRetail. La verdad es que InRetail digamos, el tema de la inflación obviamente tiene un impacto en las carteras, pero al final del día InRetail tiene un consumo bien defensivo y tiene buenas perspectivas. Hacia adelante nosotros creemos que la compañía ha tenido muy buena ejecución en términos de ganancias en participación de mercados, y la verdad es que es un nombre que para el mediano a largo plazo también nos acomoda. Y por el lado de Enel Generación, bueno, ahí estamos apuntando un poco al tema del dividendo, que va a ser de doble dígito y por eso es una acción, digamos, dentro de los sectores, digamos, más resilientes. O sea, es una de las acciones que puede ofrecer este buffer en términos de este dividendo, que es muy interesante. Bueno, yendo un poquito a Colombia, la verdad es que ahí
El tema cementero ha sido, como te decía, el tema de la demanda interna en general en Colombia ha estado muy, muy potente. Nosotros cubrimos acciones también de retail que tienen operaciones en Colombia. La verdad que en general ha sido súper bueno. Y eso se reflejó también en niveles de demanda por el lado de cemento, en la parte de autoconstrucción, muy fuertes. Y por lo tanto seguimos estando positivas con el sector de cementeras y queremos exponernos a través de Cementos Argos, que además, Semargos en el fondo, y que además se encuentra con un nivel de balance súper bueno y tenemos una visión positiva también de la emisión que quieren hacer en la bolsa de Nueva York, considerando que en esas plazas los múltiplos para las cementeras son un poco más altas. En términos de dividendo, tiene un dividend yield del 4,4%, que no es despreciable, así que con esa posición nos sentimos bien tranquilos. Y por el lado de bancos, ahí sí, al igual que en Chile, vamos a hacer un cambio, en el fondo sacar un poquito Bancolombia y meter a la vivienda, porque es un banco que se beneficia también de todas las tendencias positivas que estamos viendo. En general, dentro de los tres mercados, Colombia va a ser el que tenga el mayor crecimiento en términos de loans growth este año, y nos parece que está bastante más descontado. Y por el lado de ISA, la verdad es que es una exposición a un crecimiento más secular para la transmisión de energía y todo lo que es relacionado a las inversiones de redes y soluciones de almacenamiento de energía. Hablamos también ayer con María Fernanda sobre el tema de la generación distribuida, ¿no? Que es una tendencia que cada vez viene con mayor fuerza y claramente ISA es una manera de exponerse a eso, así que nos parece una buena alternativa. Bueno, yo la verdad que tiene una certeza más, pero en términos del tiempo yo creo que vamos a pasar a hablar un poquito más de la parte de renta fija porque me van a matar, me parece que me fui demasiado, así que te dejo, José, y perdón porque me demoré un poquito más. Pero voy a compartir un poquito la pantalla para poner la presentación. Todo muy interesante, así que no te preocupes. Ya vamos a... ¿Estoy compartiendo o no todavía? Todavía no. A ver... A ver... ¿Se ve ahora? Sí. Presentación. Ya. Se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Yo quería empezar con el tema de la renta fija internacional. Partir un poco viendo qué ha pasado este año. A diferencia de lo que nos mostraba Caro respecto a los mercados latinoamericanos, que han tenido muy buenos retornos en lo que va al 2022, la renta fija no solo latinoamericana, sino a nivel global, ha tenido un muy mal año en términos de rentabilidades. Como podemos ver en este gráfico, no hay ningún activo de renta fija en el fondo que se haya salvado. La renta fija estadounidense, tanto investment grade como high yield, la renta fija emergente, y aquí en rojo la que en el fondo nos preocupa a nosotros, que es la renta fija LATAM en dólares, también con retornos bastante negativos. Como les decía, eso se diferencia bastante con el retorno que hemos visto para renta variable en LATAM, esto en dólares, casi un 22%, y bueno, y lo que hemos visto en commodities, por poner algunos ejemplos, el Brent y el cobre. ¿Qué es lo que ha pasado? Si vamos a la siguiente diapositiva, la verdad, yo diría que hay dos efectos, pero hay uno que es de todas maneras el más relevante, y es la inflación. Yo creo que ha sido la palabra que más hemos escuchado desde el año pasado, pero ha cobrado todavía más fuerza durante el 2022. Y para la clase activa en el fondo de la renta fija internacional, sobre todo ha sido relevante lo que ha pasado con la inflación en Estados Unidos, que al final es la que determina lo que va pasando con la política monetaria de la Fed y la tasa base para esta clase activa, que es la del Tesoro americano. ¿Qué ha pasado? Bueno, el año pasado ya la inflación venía, en el fondo, un poco en los titulares, por todo el impacto que había tenido en las cadenas de suministro global, el tema del COVID. Como se ve en el gráfico de arriba a la izquierda, hubo una presión muy fuerte durante el 2021 que
todavía se mantuvo hacia el 2022. En ese sentido, el mercado empezó a entender que quizás esa inflación temporal que un poco se esperaba no era tan temporal. Y esto se vio exacerbado por la crisis de Rusia-Ucrania, que generó un aumento muy importante en los precios de commodities, sobre todo el petróleo, que se vuelve muy relevante para Estados Unidos. A principios de este año, estamos parados el 1 de enero, el mercado estaba pensando que la Fed quizás subía 1 o 2 veces la tasa. Hoy día el mercado está pensando que la sube 9. En el gráfico de arriba a la derecha podemos ver un poco cómo han ido evolucionando esta encuesta que hace BofA a los operadores financieros, donde se ve que la preocupación, esto es solo marzo-abril, o sea, si lo hubiéramos en enero todavía sería más marcado, como la preocupación de bancos centrales más hawkish, es decir, bancos centrales con políticas de subidas de tasas más agresivas, ha ganado mucha relevancia en la mente de los inversionistas, así también como la inflación. Al mismo tiempo, el tema de un riesgo de una recesión a nivel global también ha ido ganando un poco de relevancia, en línea con este temor de bancos centrales más hawkish, que al final del día podrían generar una desaceleración si la política monetaria no se hace de manera adecuada. También en línea con las encuestas que hace BofA, también podemos ver aquí claramente cómo las expectativas de subidas de tasas por parte de la Fed del mercado han ido cambiando. En marzo, porcentaje alto, pensaba que era menos de 4, hoy día eso cayó a menos del 15%. Entonces, todo este cambio abrupto en el fondo en términos de expectativas de inflación y expectativas de política monetaria, que tuvieron un impacto muy fuerte en la tasa del Tesoro americano. El Tesoro americano a 10 años, que usamos como referencia para la renta fija internacional, cerró el 2021 a niveles del 1,5%. Hoy día ya está cercano al 3%, estamos hablando de una subida de 150 puntos básicos en un periodo de menos de 4 meses, y obviamente eso fue muy duro para los mercados, mercado accionario de Estados Unidos también, pero sobre todo para los mercados de renta fija. ¿Qué ha habido también? En la siguiente diapositiva quería mostrarle un poco cuál fue el impacto que también tuvo dentro del desempeño de la renta fija el conflicto de Rusia con Ucrania. En el gráfico de abajo vemos claramente cómo hay una subida importante en los spreads a fines de febrero, principios de marzo, un poco asociado a esta mayor incertidumbre que se dio cuando se inició la guerra, pero los niveles de spread ya hoy día han vuelto a los mismos niveles que estaban en febrero, principios de febrero, antes de que en el fondo la guerra se desatara. Si vemos el gráfico a la derecha, que creo que es muy interesante de analizar, lo que estamos haciendo acá es descomponer el retorno que ha tenido el CENBI de las distintas regiones de países emergentes según retorno por crédito, que en el fondo asociado a esta volatilidad de spread, que como les digo, que vemos en el gráfico de la izquierda, y lo que ha estado asociado al retorno por la subida de la tasa base. Aquí vemos claramente que obviamente en Europa, en estos grupos emergentes, el retorno ha estado el principal driver ha sido el mayor riesgo de crédito asociado al impacto de la guerra. En Asia también vemos que los retornos negativos se explican en parte, una parte mucho menor, de riesgo de crédito que está asociado a todo el tema inmobiliario que a todas las quiebras de Evergrande del año pasado, en el fondo, por ahí un poco el impacto que ha tenido el retorno en crédito. Pero si nos vamos al resto de los países, de las regiones emergentes, vemos que en general el retorno se explica principalmente por el retorno del tesoro, y si uno mira el retorno del crédito incluso ha sido algo positivo. En ese sentido, creemos que hacia adelante va a seguir siendo muy relevante qué pasa con la tasa base. Si vamos a la siguiente diapositiva, ¿qué creemos que nos dice un poco esto en el fondo? Es cierto que
históricamente, o sea, estos primeros 4 meses del año, la renta fija se vio fuertemente afectada por la subida de la tasa base. Pero creemos que también se dio porque fue un cambio de expectativas muy brusco. Ya les comentaba, a principios de año se esperaban 2 o 3 subidas, hoy día 9, eso en un tiempo muy corto. Pero si nosotros miramos históricamente lo que ha pasado con los retornos de la renta fija LATAM, en periodos de alzas de tasa, aquí estamos hablando de distintos periodos en el tiempo donde ha habido alzas de tasas, los puntos de arriba muestran un poco cuánto subió el tesoro en ese periodo de tiempo, que no es muy por debajo de lo que vimos en este trimestre. La renta fija LATAM ha logrado tener rentabilidades positivas. De hecho, bueno, siempre en periodos de subida de tasa el impacto siempre es más grande para el segmento investment grade, que se ve claramente porque los retornos son algo menores, pero el retorno para high yield ha sido bastante positivo. ¿Por qué pasa esto? Porque el mercado, bueno, va internalizando estas subidas de la Fed antes de que estas se vayan concretando. Y en ese sentido, una vez que se empiezan a dar, el mercado las va asimilando tranquilamente y muchas veces las rentabilidades pueden terminar siendo positivas. ¿Por qué no se dio ahora? Como les mencionaba, porque creemos que fue un cambio de expectativas demasiado brusco, pero creemos que eso ya, en el fondo, estas subidas estas expectativas de subidas de tasas por parte de la Fed y este mayor riesgo inflacionario ya están bastante incorporados en los precios. No descartamos que siga habiendo volatilidad en el tesoro, todavía en el fondo los movimientos del tesoro creemos que van a ser muy de data de inflación driven en el fondo, mientras la data de inflación siga saliendo muy alta, probablemente vamos a seguir teniendo algo de volatilidad en el corto plazo, pero ya no creemos que las volatilidades sean tan fuertes como las que vimos durante el primer trimestre del año. Y que a medida que la inflación se vaya controlando hacia adelante, incluso podríamos ver mayor estabilidad. Por el lado de los spreads, que el premio por riesgo, en el fondo, que también podría explicar las rentabilidades de la clase activa hacia adelante, vemos en el gráfico acá abajo a la izquierda que en general los spreads en mercados emergentes y en LATAM específicamente, si bien es cierto, están algo por debajo de los promedios históricos, todavía están por encima de los mínimos. Y la verdad, pensando por el lado fundamental, específicamente en la TAM, creemos que los fundamentales se van a mantener fuertes y en ese sentido los spreads podrían mantenerse estables hacia adelante, sobre todo en un contexto también de asumiendo que la tasa del tesoro también muestra mayor estabilidad. Entonces, ¿qué pasa en este contexto? Estamos hoy día parados con niveles de tasa, en el fondo de yield, para el CEMP y la TAM, cercanas al 6%, muy por encima de lo que habíamos tenido en los últimos, o sea, si nosotros eliminamos ciertos shocks acá, como fue la crisis del COVID, donde obviamente las tasas subieron bastante, o eliminamos lo que pasó el 2015 o 2016 con la crisis de los precios del petróleo que afectó mucho a Latinoamérica, hoy día las tasas están bastante por encima de lo que lo habíamos visto en los últimos 7 años, en el fondo, mientras que el contexto para la TAM hoy día, de hecho, se ha beneficiado por mayores precios de commodity, o sea, no estamos con el nivel de riesgo que tuvimos el día que se inició la pandemia o con el nivel de riesgos de default que tenía la TAM en el minuto que los precios de petróleo se desplomaron. En ese sentido, creemos que se está volviendo bastante más atractiva la clase de activo, porque hacia adelante, en el fondo, en contexto de spread relativamente estables, de un tesoro que podría mostrar menor volatilidad, los devengos se están viendo bastante altos y eso debería dar soporte para retornos positivos en lo que queda del año. ¿Cuáles son los principales riesgos en el fondo asociados a nuestro caso base? Obviamente los datos de inflación van a ser claves. Si estos siguen saliendo mucho más negativos de lo que estamos esperando y la inflación no se empieza a normalizar, la verdad, obviamente el tesoro podría seguir subiendo y eso podría seguir afectando los retornos. La segunda derivada es una desaceleración más pronunciada a nivel global que podría generar una caída en los tesoros, pero sí va a generar podría generar un fuerte sentimiento risk-off que al final del día genera una ampliación de spread y también podría impactar los retornos negativos.
No es nuestro caso base, como les decía, pero son los riesgos que hay que estar bastante pendientes pensando en inversiones en esta clase de activos. En la siguiente diapositiva quería comentarles un poco, bueno, llevando un poco a la región, qué ha pasado. Carolina ya lo comentó también, pero el conflicto ruso-Ucrania en términos relativos beneficia a la TAM. La región está relativamente aislada de manera directa del conflicto y se convierte al final del día en un buen refugio para inversionistas que tienen que salir de regiones como Europa emergente y van en busca de yield a otros mercados. En términos macro, una mejora importante en los términos de intercambio para muchos países de la TAM, sobre todo en el caso de Colombia y Brasil. De hecho, si uno mira en la tabla de acá a la derecha, estas son las proyecciones del FMI. En general, los cambios de proyecciones versus enero para el 2022 se ven bastante rojas, si miran la tabla para todo el mundo, y vemos flechas verdes en la TAM y un poco asociado a este impacto de los mayores precios de commodity y el impacto que van teniendo en los términos de intercambio de los diferentes países. Entonces, un poco uniendo lo que les decía anteriormente, en un contexto de tasas atractivo que va a generar un mucho mejor devengo en las posiciones que tengamos en la clase activo, y un LATAM que se ve más fuerte en términos relativos versus el resto de países emergentes. En la siguiente diapositiva, bueno, un poco también creo que es relevante mencionar lo que ha pasado con los flujos. En general, hemos visto un mercado muy poco líquido. La salida, el 2021 ya fue un año de flujos bastante débiles para el mercado emergente. Se empezaron a tornar más negativas hacia fines del año pasado y el 2022 estas salidas se han ido acelerando, principalmente por esta incertidumbre respecto a la tasa base y que obviamente el conflicto Rusia-Ucrania tampoco ha ayudado en ese sentido. ¿Cuándo creemos que los flujos podrían empezar a recuperarse? No creemos que los flujos van a volver de manera masiva, eso lo vemos poco probable, pero sí creemos que deberían empezar a volver en general hacia el mercado emergente y específicamente a la TAM, una vez que, como les decía, la inflación empecemos a ver que se ha logrado controlar de cierta manera y el mercado empieza a tener más tranquilidad de cuál es el nivel adecuado para el Tesoro americano. En términos de yield relativa, que es el gráfico a la de arriba, hemos visto una subida de las tasas, como ya les comentaba, importante en todas las regiones, pero si se fijan, bueno, en Europa emergente una subida mucho más relevante, por lo que ya mencionamos, mayor riesgo de crédito. Si aislamos el yield de Europa emergente, la verdad es que la TAM se ve bastante atractivo en términos de tasa versus el resto de las regiones de mercado emergente, y por eso también creemos que los flujos podrían empezar a volver de manera más fuerte que a otras regiones. Además también hay un tema técnico, muchos inversionistas que tuvieron que reducir la proporción de sus portfolios en Rusia, Ucrania o mercado emergente, van a tener que usar esos fondos también para irse a otros mercados, y Latinoamérica pareciera ser una muy buena opción por lo que ya les mencionaba. El tema de los flujos también se ha visto reflejado en lo que ha pasado con el mercado primario. La verdad es que las nuevas emisiones durante este año han estado bastante débiles y muy por debajo de lo que habíamos visto al mismo mes del año pasado. Ha habido emisiones, el mercado sí es cierto que el mercado se secó y se cerró bastante de fines de febrero o marzo por el conflicto de Rusia, pero la verdad es que ya hemos estado viendo en las últimas semanas algo más de actividad, o sea, no bajo ninguna circunstancia el mercado está completamente cerrado para los emisores. Sí, muchas compañías han podido salir a emitir, pero creo que también una de las razones por la que hemos visto menor actividad es porque las compañías no están con necesidades tan fuertes de salir a emitir a cualquier tasa. Las compañías aprovecharon el contexto de los últimos años de tasas bajas para mejorar sus perfiles de vencimiento.
y en ese sentido, la verdad, no están obligadas en el fondo a salir y tomar cualquier condición que el mercado les ofrezca, que nos parece que también es bastante positivo en términos de fundamentales para las compañías de nuestra región. En la siguiente diapositiva, bueno, un poco comentarles cómo, en términos también relativos, cómo vemos el fundamental de las compañías latinoamericanas. Algo muy relevante para medir un poco cuáles son las perspectivas en términos crediticios es la tasa de default que se espera para este año. JP Morgan hace estas predicciones y ellos están esperando una tasa de default de un 2.9%, que es bastante sana. Se ve algo por encima de otros años, pero la verdad es que esta estimación de tasa de default está muy acotada a algunos corporativos argentinos y a un sector específico que son las financieras no bancarias, sobre todo mexicanas, que han estado con muchos problemas de acceso a financiamiento en el mercado y ya hemos tenido la quiebra de dos. Entonces, la verdad, a pesar de que puede verse un poco más alto, está muy acotado a un sector específico que uno simplemente tiene que evitar, pero el resto de las compañías latinoamericanas, la verdad, están con muy buenos fundamentos y muy lejos de riesgos de default. Otra forma de medir también cómo está viendo el mercado ese riesgo de default es que calculamos cuáles son los bonos que hoy día están transando bajo un precio de 70, que podría ser una medida, un precio bajo eso podría indicar algún tipo de riesgo de default. Y si vemos Latinoamérica hoy día son un 3%, 3.4% de los bonos están transando con precio de bajo 70 versus un 6% para el CENBI en general, lo que también nos habla de mejores fundamentales en términos relativos. En general, los reportes de resultados siguen sorprendiendo al alza. Todas las compañías asociadas a los sectores con exposición a precio de commodities probablemente vamos a seguir viendo aumento en las perspectivas de resultados. Y como les mencionaba antes, las compañías ya venían con una muy fuerte generación de caja en los últimos años, con muy buen manejo de perfiles de deuda, y eso se ha traducido en muy buenos balances y niveles muy bajos de apalancamiento. Y en ese sentido también no estamos muy preocupados de cuál va a ser del impacto que va a tener finalmente en los costos financieros de las compañías de estas subidas de tasas, porque, como les mencionó, la mayoría ya tenía vencimientos de deuda de largo plazo, y independiente de que podrían tener que salir a tomar algo de deuda, la verdad, el core de su deuda ya está con tasas bastante atractivas y bastante bajas. Yo creo que el principal riesgo que hay que tener en cuenta son los riesgos de presiones inflacionarias que todavía podrían impactar los márgenes de muchas compañías, y eso sí es algo que podría afectar un poco los resultados en algunos sectores, pero la verdad es que creemos que independiente de que haya un impacto en márgenes, estamos esperando que esto sea más una normalización de márgenes, porque muchas compañías ya venían con márgenes muy altos, más que un deterioro importante a nivel de los márgenes de las compañías. Y en ese sentido también es un riesgo que hoy día no nos preocupa de manera tan relevante. Bueno, no voy a ahondar mucho en la parte de los factores políticos, la Caro ya lo explicó con mucho detalle y súper claro, pero obviamente también han impactado en algo los valuations de los corporativos latinoamericanos en lo que va del año. En el gráfico podemos ver un poco cuál ha sido la evolución del spread de corporativos por país. En el caso de todos los países que tenemos en el gráfico, vimos este aumento en los spreads cuando se inició la guerra, pero la mayoría ya volvieron a los niveles de febrero. Pero si miramos en el fondo cómo se ha movido el spread desde principios de año, Colombia de todas maneras es el que ha tenido el peor desempeño. Los spreads en Colombia hoy día están 20 puntos básicos por encima de lo que estaban a principios de año versus el caso de Brasil, Chile y Perú, donde los spreads están incluso por debajo de lo que estaban a principios de este año. Y eso obviamente está asociado en parte importante al ruido político y a la probabilidad de que gane un candidato de izquierda las elecciones presidenciales, como ya les mencionaba Caro. En términos de posicionamiento por país, el anterior todavía. Por país, la verdad es que en Colombia
si uno mira los valuations, los corporativos colombianos están transando muy cerca de Brasil ya, que es Colombia es la línea azul, siendo que Brasil es un país con menor rating crediticio. En ese sentido, creemos que los valuations en Colombia hoy día están bastante atractivos, pero no vemos una recuperación ahí hasta que haya más claridad con el nuevo gobierno. De todas maneras, sí creemos que se han abierto oportunidades atractivas, dado los niveles de tasas que están transando muchos corporativos, y sí creemos que se puede tomar ciertas posiciones puntuales en sectores más defensivos en Colombia. Brasil, la verdad, también nos mantenemos positivos a pesar de que tiene el riesgo del proceso eleccionario también. Creemos que el potencial candidato al ganador, que pareciera ser va a ser Lula, es el candidato que es más conocido para el mercado. Creemos que no debiera ser tan disruptivo en términos de impacto en el mercado. Y además, bueno, Brasil también se ha beneficiado mucho por mejorar los términos de intercambio que también podrían dar soporte a la demanda este año. Perú, la verdad, creemos que a pesar de todo el riesgo político, es un riesgo que quizá el país está más acostumbrado y el mismo inversionista ya está más acostumbrado a lidiar con eso. Y en ese sentido también estamos manteniendo un mayor posicionamiento relativo en Perú. Y por último, Chile, la verdad es que aunque los spreads se han ampliado algo, un poco reflejando este mayor riesgo político, seguimos creyendo que en general Chile está algo caro, dado toda la incertidumbre que hay hacia adelante, y ahí la verdad estamos con posiciones bastante específicas, sobre todo en el segmento más high yield, porque en el segmento investment grade la verdad los spreads están bastante apretados en general. En la siguiente, un poco aterrizando todo lo que les comentaba, estamos viendo un contexto algo más benigno para la renta fija. El devengo por estas mayores tasas debería dar en el fondo mejores retornos hacia adelante. Sí creemos que en el corto plazo la volatilidad asociada a la inflación y a la tasa base se va a seguir dando, y en ese sentido, en términos de posicionamiento, seguimos con recomendaciones en términos de duración cortas, para evitar un poco el riesgo de esta potencial volatilidad en la tasa base, y también con un mayor posicionamiento en el segmento high yield, pero en compañías con buen fundamental, que es un segmento que, como veíamos al principio de la presentación, generalmente es bastante más defensivo en periodos de volatilidad en la tasa base, dado, en el fondo porque el spread que tienen versus la tasa base les permite algo más grado de flexibilidad, y el impacto es menor. Ahora, acotando esto a nuestras recomendaciones por sector, hemos dividido un poco según el horizonte de inversión. La verdad es que si miramos el corto plazo, mediano plazo, creemos que es muy interesante estar expuesto a aquellos sectores donde los mayores precios de commodities se van a traducir en muy fuerte generación de caja este año, que son sectores como el de energía, metales y celulosa. Pensando en posicionamientos más de mediano a largo plazo, estamos bastante positivos en banco. Las mayores tasas van a beneficiar los márgenes, y la verdad los bancos latinoamericanos están con muy sólidos balances. Y más, pensando más en el largo plazo y considerando que todavía existen bastantes riesgos y incertidumbre de qué va a pasar con el crecimiento global hacia adelante, creemos que una muy buena estrategia es mantener posicionamiento en compañías defensivas y que tengan fuertes balances. Esto también ayuda en el fondo a tener una cartera más equilibrada en términos de riesgo. Y en ese sentido, un sector que nos gusta bastante es el sector de utilities. Yendo un poco al detalle de cada sector, partir con Oil and Gas, obviamente un año que va a ser estelar para las compañías de Oil and Gas por los altos precios del petróleo. Y la verdad, creemos que hay algunas oportunidades en el sector. En términos de, las compañías más grandes de Oil and Gas que tenemos en Latinoamérica son asociadas al Soberano, Pemex en México, Ecopetrol en Colombia y Petrobras en Brasil. La verdad es que creemos que para jugar en el fondo estos mayores precios del petróleo no son la mejor opción.
En el caso de Petrobras, el tema de los gobiernos, en el fondo, en Latinoamérica están peleando con el tema de la inflación. Caro ya lo comentaba, es un tema relevante a nivel de descontento social, y en ese sentido muchos gobiernos están tratando de frenar la subida de los precios del petróleo para que no afecte finalmente el bolsillo de los consumidores. Y en ese proceso se puede ver de cierta manera afectada a algunas compañías que están más asociadas al soberano y que son las mayores productoras en cada uno de sus países. En el caso de Petrobras hemos tenido bastante ruido este año, cambios a nivel del management. El management ha tenido que salir a ratificar sus políticas de precios, pero siempre existe algo de temor de que en el fondo este ruido de headlines se siga dando respecto a una mayor intervención del gobierno. En el caso de Pemex, la verdad, la historia es un poco distinta. Pemex está con una compañía que está, el perfil crediticio, si uno lo considera el soporte soberano, es muy débil, pero el gobierno mexicano la considera muy estratégica. El gobierno de AMLO siente que Pemex es un pilar importante de su estrategia de gobierno, y en ese sentido el soporte que se le ha dado ha sido importante, así que creemos que en un contexto de buenos precios del petróleo y un gobierno dando respaldo, Pemex sí puede ser una buena opción. Y por último, Ecopetrol, a pesar de que en términos del impacto de lo que está haciendo el gobierno para regular los precios, la verdad es un impacto principalmente en capital de trabajo, una deuda que está contrayendo el gobierno con Ecopetrol, pero los resultados de todas maneras van a ser muy buenos. Sí, el bono de Ecopetrol se mueve muy de la mano del soberano, y obviamente en este contexto de riesgo político todavía creemos que hay algo va a seguir habiendo volatilidad ahí hasta que no tengamos más claridad. ¿Cuál creemos que es una buena opción para jugar el sector de oil and gas? Compañías más pequeñas, y en este sentido hoy día estamos recomendando Hantoil, compañía peruana que va a tener un resultado muy, muy positivos durante este año asociado a los precios del petróleo, y que en su minuto sufrió mucho el bono por potenciales riesgos de nacionalizaciones que se mencionaron en el gobierno de Castillo, pero es un riesgo que hoy día vemos ha disminuido bastante. Y bueno, voy a ir algo más rápido para terminar. La siguiente, comentarles minería, un poco el mismo impacto, mejores precios de commodities van a dar mucho soporte, y nuestro favorito aquí es Minsur. Esta compañía, Carolina ya mencionó mucho de los drivers por el lado de resultados, pero por el lado de renta fija, destacar que es una compañía que debería convertirse en full investment grade este año, y eso debería también dar algo de soporte a los bonos. Bueno, terminar con bancos, que como les mencionaba, celulosa también, misma historia, mejores precios de la celulosa, nuestro favorito aquí es MPC. Y terminando con bancos, la verdad, el sector de bancos, ya lo comentaba Caro, está con muy, muy buenas perspectivas de resultados para este año. En general, mejora en los NIMs y disminución en los ratios de mora. Pero desde la perspectiva de la renta fija, destacar que los bancos en el fondo preservaron mucho el capital durante la pandemia, y en ese sentido su ratio de capitalización se ha mantenido muy fuerte, y creemos que eso nos permite seguir recomendando bonos subordinados que están transando a tasas bien atractivas, y sintiéndonos cómodos porque esos bonos están muy asociados a los niveles de capitalización de los bancos. Por el lado fundamental, dos bancos que creemos se verán más beneficiados por las subidas de tasa es La Vivienda y Interbank. Y también hay mucho bono, sobre todo colombiano bancario, que vence pronto o que tiene call en los próximos años, que también en términos de tasa para la duración está transando niveles bastante atractivos, y ese es el caso del Aval 22 y el Bancolombia 29, que también son bonos que nos gustan mucho. Lo voy a dejar hasta ahí por el tiempo y para ver si hay preguntas. Bueno, nada, muchísimas gracias. Sé que nos hemos demorado un poquito más, creo que fue mi culpa. Así que ahí hay un par de preguntas que vamos a ver.
Si el plebiscito de Chile se vota por artículo, capítulos todos o nada. La verdad es que se vota todo o nada, va a ser un plebiscito donde vas a tener solamente la opción de aceptar o rechazar. Así que, digamos, de alguna manera es muy difícil, por eso te decía, al final mucha gente decía que ahora en la última etapa de la convención se están votando los derechos como más, que están más ligados a las incertidumbres que se plantearon en el estallido social, como los derechos al tema de pensiones. Entonces ahí la gente dice, bueno, la gente como no entiende y es súper difícil de explicar todos los cambios estructurales, el tema del bicameral simétrico, es como que van a hacer un checklist de cuáles son los derechos que ellos estaban buscando y querían, digamos, que se vean reflejados en la Constitución, y si es así van a votar a favor. Son teorías en el fondo, pero sí, se vota todo o nada. Ahí dice, digamos, con la data positiva de utilidades y precios altos de commodities que respalda la región andina y la TAM, los valores todavía siguen descontados versus los que estaban prepandemia. ¿Cuál debe ser el catalizador para que la región recupere los niveles de valorización prepandemia? Yo creo que no se van a recuperar en un 100% porque los niveles de riesgo, los niveles de tasa de descuento, al final que uno aplica en los modelos, por lo menos en términos de acciones, digamos, no son los mismos, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, si va a haber una convergencia en el múltiplo hacia lo que fue la historia, va a estar mucho más linkeado al tema del escenario político que al tema de cómo vengan las utilidades. Creo que ese va a ser el factor más importante, porque hoy por hoy el tema de tasa de descuento está pesando mucho en las valorizaciones en términos de los múltiplos. Aquí una pregunta para mí. Muchas gracias. ¿Recomiendan High Yield o Investment Grade Latam? No, como les mencionaba, yo creo que en un contexto de todavía algo de volatilidad de tasa base en el corto plazo, creo que es mejor estrategia enfocarse en el segmento High Yield, pero obviamente buscando alternativas con buenos fundamentos. Y en general, en nuestras recomendaciones por el lado de Investment Grade son con duraciones bastante acotadas. Hemos mantenido una estrategia de una cartera Investment Grade con duraciones cortas, un poco para evitar ese impacto que nos ha funcionado bastante bien este año. Así que bueno, hay una última pregunta. El tema del gobierno aplique fijación de precios para bienes básicos. La verdad es que, digamos, creo que el tema de los precios controlados no han funcionado en ningún lugar, en el fondo, para controlar la inflación. Yo soy argentina y de alguna manera creo que, digamos, sí puede haber algún mecanismo, pero no creo que sea fijación, digamos, de precios tan fuerte. Creo que el tema de no ajustarlos a los índices, por ejemplo, el tema de los sectores de utilities con el estallido social, que ese polinomio que se, digamos, que se de alguna manera que se aplicaba para ajustar las tarifas no se aplica al 100% y que haya alguna gradualidad ahí, pero el tema de fijación de precios como de manera más dura no creo que lo hagan. Así que eso por ese lado. Supongo que la pregunta va en relación a Chile. ¿Creen que el mercado ya tiene descontado el posible gane de Petro en los soberanos de Colombia? Bueno, sí, si miramos las tasas locales en Colombia y el soberano, yo creo que parte importante de una victoria de Petro ya está descontada. Eso no quita que de materializarse el escenario podríamos ver volatilidad, pero yo creo que también algo que ha impactado en general las tasas colombianas es el tema fiscal, porque a pesar de que el petróleo obviamente genera ingresos importantes para Colombia, y que podría ser, que en el fondo podría tranquilizar un poco el tema fiscal, hay que considerar que como les mencionaba, están subvencionando mucho los precios internos de la gasolina y están generando una cuenta por pagar con Ecopetrol que es importante, y al final del día el impacto fiscal neto que va a tener esa subida del petróleo quizás no va a ser tan importante como se esperaba. Y yo creo que eso también ha estado pesando un poco en las tasas colombianas. Y una propuesta de reforma fiscal de Petro obviamente también podría venir a agravar la situación. Entonces creo que va a depender mucho de qué pasa con las elecciones, pero también el tema fiscal va a ser bien relevante hacia adelante de cómo se van comportando ahí las tasas soberanas en Colombia. Así que, bueno, de verdad, mil disculpas porque nos demoramos un poquito más. Espero que les haya servido y no se olviden de completar la encuesta. La verdad es que es el primer webinar que hacemos, pero por eso el feedback es tan importante para ajustarnos un poco a los temas que a ustedes les interesan.
para la próxima vamos a tratar de atenernos un poquito a 1 hora, prometido. Así que, nada, por favor contesten la encuesta que nos interesa mucho saber su opinión. Muchas gracias.